La Casa de la Cultura Tlaxiaqueña, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Artes del Estado de Oaxaca, trae para todos ustedes el programa Promoción, Revaloración y Difusión del Patrimonio Cultural Comunitario. Los saludo con mucho cariño, mucho afecto. Mi nombre es José Manuel Cruz Velasco. En la cámara el compañero Guillermo Montes. Hoy tenemos una estupenda entrevista. Hoy nos acompaña el profesor Armando Montes, quien nos estará platicando sobre el muralismo tlaxiaqueño. Y pues le damos la bienvenida, profesor. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Y bienvenido. Pues platíquenos un poco, profesor, para empezar, ¿cómo surge ese gran talento en usted? Bueno, la historia es larga, ¿no? Pero pues desde pequeño pues me llamó la atención la pintura. Se puede decir que en la primaria, desde la primaria, secundaria, la preparatoria y ya después como pues practicando, ¿no? Pues fui rotulista, por ejemplo. Entonces, pues todas esas experiencias, pues poco a poco se van juntando y van haciendo que vaya uno definiendo, pues, ciertas características de nuestras pinturas. Exacto, o sea, todo el aprendizaje es nato, o tuvo alguna escuela, o donde, ¿cómo empieza usted a aprender los primeros trazos, podríamos decirlo así? Pues todo nace de la observación y nace de, pues que en algunas escuelas pues sí promovían el arte, ¿no? Anteriormente pues íbamos a la escuela por los 2 turnos, en la mañana y en la tarde, y por lo general por las tardes pues eran las enseñanzas o las prácticas de alguna, pues en este caso de la pintura o de algunas artesanías, de la costura, o qué sé yo, dependiendo del maestro que tuviéramos, pues así era la enseñanza, la música, la guitarra, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo, por ejemplo, que la maestra Victoria se llamaba en 5º grado, pues nos enseñó a pintarlo, o simplemente nos dio el tiempo, los espacios para hacerlo. Y a partir de allí, pues descubre que, pues sí, tiene uno algunas características o alguna virtud, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a partir de la primaria, te decía yo, pues es cuando se descubre uno como con ciertas habilidades. Muy bien, maestro. Y cuando usted está enfrente de una pared, de un lienzo, ¿cómo surgen las ideas? ¿Cómo se inspira usted para plasmar ahí los trazos, las líneas, lo que usted quiera proyectar? Pues cuando no se tiene la experiencia, pues sí, cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Romper ese hielo, dijéramos, entre el cuadro que vas a pintar y lo que quieres hacer. O sea, si no tienes de antemano una idea de lo que piensas pintar, pues generalmente pues empiezas con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier trazo. Y si, bueno, eso fue en los principios. Ya después te vas dando cuenta que es preferible hacer un boceto con anticipación y ir seleccionando tu tema que vas a pintar, en fin, pero pues colores, todo, exactamente, pero a veces mucho depende del momento o depende del estado de ánimo de cada uno. Las emociones, yo imagino que ha de contar mucho también, ¿no? Exactamente, sí. Para el artista, ¿no? Sí, no cualquier momento usas para pintar, ¿no? A veces no tenemos ganas de hacer nada y simplemente no hacemos nada. Y a veces, pues, tomamos el lienzo y las pinturas y todo, y parece que todo se da, todo surge. En el momento. Qué bien, maestro. ¿Cuántos años lleva pintando? Pues te decía, pintando artísticamente,
pues unos 20 años 20 años. artísticamente. Y ya el otro tipo de pintura pues eran reproducciones, o te decía que fui rotulista, entonces pues en algunas ocasiones tuvimos que pintar pues de acuerdo a lo que pedía el cliente, ¿no? No que quiero esta figura, que quiero esto, quiero lo otro, pues dependiendo de lo que quisieran, pues era lo que plasmábamos. Muy bien, maestro. ¿Y cuál es su línea o su estilo que lo identifica a usted? Donde digan, este es el trabajo del maestro Armando. ¿Cómo lo identificamos o cómo se identifica usted? Bueno, la situación es que el estilo y la temática y todo se va definiendo a través del tiempo. O sea, entonces, pues a lo largo podemos tener muchos temas de diferentes, ¿no? De diferentes lugares, incluso, te decía, reproducciones o alguna otra cuestión que no te define como tal. O sea, son pinturas que a lo mejor cualquiera las puede hacer, siempre y cuando pues tenga ciertas habilidades. Y ya con el tiempo, poco a poco vas definiendo tanto tus temas como el estilo, y eso es lo que te identifica. Yo por lo general uso materiales reciclables, ¿no? Entonces, pues si encuentro por allí alguna lámina, alguna madera, aunque no esté bien preparada, o sea, aprovecho la textura de la madera, la textura de la lámina, incluso los colores de la lámina, y ya le agrego algunas cosas de pintura, ¿no? O sea, no necesariamente sigo pues la técnica, ¿no? Porque pues la mayoría de los pintores lo hace preparando sus bastidores, fondeando la manta, o sea, sellando, ¿no? Con sellador, y siguen toda la secuencia. Pero como yo no lo hago por negocio o por vender mis cuadros, pues simplemente pinto donde creo que hay oportunidad de pintar. Es más por placer, podríamos decirlo así, ¿no? Exactamente, sí. Sí, a veces ya nada más agregamos unas pinceladas. Sí. Sí. Muy bien, maestro. Y platíquenos un poquito en qué lugares ha ha plasmado su arte. Mira, te digo que hay de todo. O sea, a veces pues nos contrataban en las escuelas, ¿no? Que algún kinder o alguna primaria, secundaria que quería algún mural, pues lo íbamos a hacer. O sea, pues, por ejemplo, en la secundaria de Nochistlán, en la secundaria de Tepozcolula, en la secundaria de Yolomeca, en la secundaria de Cuquila, en la secundaria de Simiyubi, en San Pedro Molinos. O sea, allí fuimos a pintar alguna vez alguna pared, algún mural. Entonces, pues como no son murales en los cuales se use una técnica para que dure, digamos, unos 30, 50 años, pues generalmente también se deterioran y ya desaparecen, ¿no? O en algunas escuelas pues sí los vuelven a repintar o nos llaman para repintarlos, pero pues así directamente sobre las paredes, pues la duración máxima de un mural con pintura acrílica pues son 20 años, de 10 a 20 años. Sí, y ahora si se conserva pues duraría más, pero ya depende ahora sí de la escuela. Exacto, de darle el seguimiento, ¿no? Exacto. Muy bien, maestro. Platícanos un poco cuando usted concluye una obra, cuando ya la ve, pues ya plasmado todo, ¿cuál es la emoción que siente? ¿O qué es lo primero que se le viene a la mente? Pues son muchas las situaciones, ¿no? Porque generalmente pues la obra, como la hacemos al público, generalmente
pues eso atrae, ¿no?, a la gente cuando lo estás haciendo, por ejemplo. Entonces, desde que lo estás haciendo, pues ya la gente dice, no, pues qué bonito, ¿no? O qué tema, o esto, lo otro. O sea, ya hay una interrelación con las personas que nos ven pintar. Exacto. Entonces, bueno, ya al final, pues la satisfacción es que, pues sí, en algunos lugares, pues sí, hacen su inauguración, en algunos lugares, pues le dan la importancia y a veces se hace una especie de, pues de acto, ¿no? Y uno describe la obra, pero finalmente es la emoción de la gente que te ve hacerlo. Sí, sí. Y eso se transmite, ¿no? Exacto. Es recíproco, ¿no? Tanto usted como a ellos, ¿no? Esta parte de decir, pues estamos trabajando y es un trabajo que es para la comunidad, ¿no? Exacto. Así es, maestro. Y platícanos, ¿qué consejo les daría a los niños, a los jóvenes que están empezando en este arte? Pues la verdad, en cuestiones de murales, generalmente, pues donde empiezas a buscar ese tipo de superficies, pues tarda un poco, ¿no? Generalmente eso te nace a lo mejor después de la secundaria, después de la adolescencia, ¿no? Cuando ya eres joven dices, no, pues yo quiero pintar un mural. Porque por lo general en las etapas de primaria, secundaria, pues todo es en bastidores, pero ya una obra de mayor magnitud, pues que requiere tanto inversión como de tiempo, de materiales, y también requiere a veces de autorización, ¿no? O de que te contraten o no te contraten en una obra, pues de eso va a depender. Entonces, pues ¿qué se les puede aconsejar a los jóvenes? Pues que realicen todo el proceso, o sea, la misma exigencia de querer hacer algo más grande es lo que les va a marcar de decir, ahora me atrevo a hacer lo que sé hacer en una pared, porque ya implica, pues te digo, tiempo, implica inversión, implica que la temática debe de estar definida, en fin, toda ya una preparación. O sea, se puede decir que el muralismo se puede realizar una vez que ya estás maduro como artista, ¿no? O sea, o los resultados son mejores cuando ya tienes una madurez. Exacto, sí, maestro. ¿Y usted ha dado clase a los niños, a los jóvenes? ¿Les ha, pues, inculcado esta parte del arte? Pues generalmente en las escuelas que he trabajado, pues siempre, bueno, anteriormente pues era de cajón que cada año había concursos de pintura y todo esto. Bueno, pues en los clubes se les orientaba, se les enseñaba a pintar. Y sí, la satisfacción es que pues llevamos a varios alumnos a nivel nacional a concursar, y también la satisfacción es que algunos de ellos pues o se convirtieron en arquitectos o se dedicaron también a la pintura, ¿no? Entonces, algunos de ellos pues sí ya se dedicaron a eso y viven de eso, y sí, a veces nos hablan y pues nos dan la información de que pues gracias a que se les despertó ese interés desde la secundaria, pues desde entonces están, ¿no?, en eso. Qué bien, maestro. ¿Y qué impacto ha tenido el muralismo aquí en Tlaxiaco o en la Mixteca en general? Pues mira, en la Mixteca se puede decir que apenas empieza, ¿no? O sea, en la ciudad de Oaxaca, pues por ejemplo, pues ya hay un grupo de artistas, hay colectivos que pues tienen esa tendencia, ¿no? O esa corriente ya de pintar obras en la pared y todo esto, ¿no? Ahí ya se puede decir que allí está más desarrollado. Y en la Mixteca, pues apenas empieza pues a darse el fenómeno de
del muralismo, ¿no? A veces pues he tenido que invitar a gentes de fuera para que vengan a pintar y, y de los pintores de aquí de Tlaxiaco, pues realmente somos pocos los que pudieran decir vamos a hacer un mural, ¿no? Son contados. Y por lo tanto no hay una definición en cuanto a temática o en cuanto a las técnicas. Entonces se puede decir que estamos en pañales, ¿no? En el muralismo de Tlaxiaco. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna anécdota que nos quisiera compartir durante todo este trayecto de su carrera artística? Bueno, pues más que nada pues tiene que ver con lo que la gente siempre no alcanza a entender o a valorar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú recuerdas que fui maestro de geografía, de historia, de formación cívica y todo esto, ¿no? Y pues alumnos que me veían pintando en la calle, ya sea un rótulo o un mural, pues no concebían, no relacionaban una cosa con otra, ¿no? Entonces no faltó quien le fuera a decir a su mamá, ¿no? Pues, ¿cómo me va a estar dando clases de historia, de formación cívica o de geografía un señor que pues, está pintando en la pared y está haciendo un rótulo o qué sé yo? Con pintura en la ropa. Exactamente. Entonces, pues siempre como que las apariencias engañan, ¿no? Entonces, no logran eso. Y sí, hasta la mamá fue con el director de la escuela, oiga señor, pues aquí tiene un maestro que no está preparado, o esto, o es pintor, y pues les daba, pues de alguna manera, pues a lo mejor pena, o les daba, qué sé yo. Hasta podrían decirle como desconfianza, ¿no? Ajá, desconfianza, ¿no? de qué clase de maestros había en esa escuela, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, ese es el asunto. Muy bien, maestro. Pues para finalizar, ¿algo más que quiera compartirnos, maestro? Pues, bueno, lo que quisiéramos compartir así con todos los niños, con todos los jóvenes que pues, se dedican a alguna rama del arte, pues es de buscar precisamente la esencia, buscar lo que realmente identifique, ¿no? A la región. Entonces, por ejemplo, yo ahorita ando en la búsqueda de esas imágenes que realmente pues, nos representen como mixteca, pues sí, como municipio de Tlaxiaco, que digan los pintores tlaxiaqueños tienen este estilo, sus colores son característicos de ellos, ¿no? La luz, las sombras, los paisajes, todo eso pues nos va dando ahora sí la personalidad, nos va dando la identidad, ¿no? Ajá, la identidad, tanto al artista como a la región. Entonces, por lo tanto, pues sí, no hay que dejar de lado esa búsqueda. O sea, es bastante larga, ¿no? Porque, pues sí, lo de menos es reproducir una fotografía de alguna imagen de la región y todo esto, pero pues el arte va más allá de lo que es la fotografía, de lo que es un dibujo. Entonces, para que realmente refleje las emociones o refleje lo que te decía en relación a los colores, las sombras y todo, pues es esas imágenes. Por ejemplo, si hablamos de Rufino Tamayo, o sea, inmediatamente te das cuenta que es de la Mixteca, o fue de la Mixteca, o tenía en sus genes alguna cuestión de la Mixteca, o tal vez sus padres influyeron en él, y sus pinturas reflejan precisamente los colores de los atardeceres mixtecos, o
o los animales, ¿no? La mixteca, en fin. Y lo mismo se puede decir de, por ejemplo, Francisco Toledo, ¿no? En cuanto a su obra, pues refleja toda la cuestión del istmo de Tehuantepec y también los colores, su gente. Entonces, finalmente, pues el consejo, por lo que quisiera yo que se transmitiera, es eso, ¿no? De que no dejemos de lado lo que somos y expresemos lo que somos de diferentes maneras. O sea, allí la libertad ya nos va a indicar hacia dónde o qué tipo de trazos, qué tipo de estilo o qué corriente podemos seguir, pero finalmente estarán reflejadas allí las raíces de cada uno de nosotros. Exactamente. Pues muchísimas gracias, profesor Armando. Pues agradecemos a todos, agradecemos a usted, maestro, por permitirnos abrirnos las puertas de su casa, por su tiempo, por su espacio. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Pues agradecemos también. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Cuídense.